sido consultora en el programa de Gobernabilidad Democrática en Centroamérica, perteneciente a la PNUD, investigadora invitada al Instituto Iberoamericano en Berlín y al Instituto de Estudios Latinoamericanos en París, como también presidenta de la sección centroamericana de Sociología entre los años 2010 y 2012. Muy buenas tardes, profesora Nora Garita. Buenas tardes, Manuel. Un saludo a los amigos de Café Sociológico. ¿Cómo le está pasando aquí en su estadía en Perú? Maravilloso. Primero, que Lima es una ciudad lindísima, enorme. Yo no me imaginé que fuera así la maravilla de tener una ciudad con mar y con ese señorío que conserva, seguro de haber sido virreinato. Maravillosa, porque se siente en la historia de Lima, y eso se lo digo como una apreciación personal, de ninguna manera responde a un estudio sociológico, sino que mi apreciación personal es como que uno en Lima, cuando recorre las calles, está recorriendo la historia, se va viendo la historia de la ciudad ahí, en la arquitectura, en los tipos de construcción, en cada barrio, cómo cambian los nombres de los santos, ¿verdad? Entonces pasa uno de San Isidro a San no sé cuánto, y todos los San Martín, y va llegando los cambios de los barrios, va cambiando la arquitectura. Muy, muy interesante la ciudad de Lima, llena de contradicciones también, pero una ciudad que es obviamente síntesis de un pasado riquísimo. Inauguraron ustedes el Prealas en ese espacio maravilloso, ¿verdad?, de esa sala que tiene el peso de la historia, ¿verdad?, la sala donde estuvo Atahualpa. Entonces uno siente el peso de la historia y por qué la sociología peruana ha podido siempre, desde acá, poder hacer aportes a América Latina, porque tengo yo la impresión que tiene que ver también con ese espacio, ese peso histórico, les permite a ustedes tener una visión más de largo plazo siempre. Profesora Nora Garita, para usted, ¿qué importancia científica y social tienen en la actualidad para la región latinoamericana y caribeña los encuentros salas? Creo que es un momento donde toda comunidad académica se reúne entre sus pares para valorar sus trabajos, la calidad de sus trabajos, y ya el solo hecho de encontrarse tanta persona que hace sociología de manera conjunta, valorando uno a otro su trabajo, intercambiando, ya de por sí es un hecho importante para el desarrollo de la ciencia social. Siempre las comunidades científicas se reúnen. Bueno, esta es la ocasión en la cual los científicos sociales, sobre todo sociólogos, se reúnen y de ahí salen derroteros para la región, derroteros para la disciplina. Siempre salen intercambios en los nuevos avances de metodologías, de cómo se está abordando tal o cual temática, y además ahora la posibilidad de esas redes de que hablábamos, que dan un paso adelante en la forma de investigar hoy día, que ya no es el investigador aislado como un genio, sino que se trabaja en investigaciones asociativas entre países, en redes. Bueno, cada nuevo congreso trata de sumar nuevas temáticas, nuevos espacios, como usted mencionaba, ¿no? Desde su experiencia, ¿cómo es el carácter de la Asociación Latinoamericana de Sociología para responder a las demandas sociales, ¿no?, que se van presentando, ¿no?, a lo largo de los años? Yo creo que es una asociación que siempre ha sabido, de alguna manera, estar acorde con los tiempos, ¿verdad? Nunca ha estado a espaldas de las demandas de la sociedad latinoamericana, de los grupos sociales. Siempre ha estado, al contrario, tratando de escuchar las demandas sociales, de dar cuenta y de intentar una explicación de los fenómenos sociales para poder aportar de alguna manera alguna contribución a las políticas públicas o a soluciones viables. Pero hoy más que nunca yo creo que se hace indispensable por lo que ha producido el neoliberalismo, que es
una mayor desigualdad social en todos nuestros países, una desigualdad social que genera mucha violencia y que a la vez hace que la gente se organice para manifestar y hacer demandas por sus derechos en un contexto en el cual se trata de hacer aparecer a las personas que están reclamando sus derechos como si fueran delincuentes. Es lo que algunos sociólogos llaman criminalización de la protesta social. Entonces hay un manejo ahí también de los medios de comunicación para criminalizar la protesta social. Por eso nosotros como sociólogos tenemos que dar cuenta de manera científica de qué es lo que ocurre realmente para poder tener diagnósticos certeros, comprender bien las realidades, comprender el porqué de esos movimientos y poder de alguna manera acompañarlos desde nuestro quehacer. Bueno, usted ha participado en diferentes instituciones, ¿no? En diferentes cargos de instituciones a lo largo de toda su carrera. ¿Cómo considera la perspectiva institucional, ¿no? Desde nuestra región? ¿La perspectiva institucional en qué sentido? Cómo las instituciones, por ejemplo, perciben, como usted mencionaba, ¿no? Los movimientos sociales, su compromiso, ¿no? de esas instituciones, porque también se habla, por ejemplo, de algunas instituciones, ¿no? Que a veces dan la espalda, ¿no? A los movimientos sociales, ¿no? Usted ya nos ha hablado, por ejemplo, que ALAS se ha acoplado, ¿no? a los movimientos, ¿no? a lo largo de los años, ¿no? Sin embargo, ALAS debe tener alguna perspectiva, alguna forma o su carácter, ¿no? Entonces, ¿cuál cree usted? Bueno, yo he tenido siempre la suerte de trabajar en instituciones en las cuales más bien hay un fuerte compromiso con las temáticas sociales. Yo soy profesora e investigadora de la Universidad de Costa Rica, que es una universidad pública, grande y muy comprometida siempre con el desarrollo del país, con los grandes derroteros como país, con la idea de construir un país. Entonces, ese es el rol histórico de nuestras universidades públicas, ¿verdad? Cómo democratizar la educación, etc. En otros países, las privadas, algunas privadas son muy buenas y también contribuyen a ese rol. En otros países, no siempre las privadas tal vez investigan menos, creo que no es el caso de la católica acá, pero en otros países las privadas solo le apuestan a la docencia. Entonces esa parte tan importante de la sociología, que es la investigación, es más fácil realizarla, paradójicamente, aunque con menos recursos, en las públicas, pero es más fácil en tanto son espacios muy libres donde uno plantea sus propios derroteros de investigación. Y por otra parte, en este momento yo soy directora de un centro de investigación de estudios de la mujer y es un centro absolutamente comprometido con las demandas por una equidad de los géneros. Entonces, todas las temáticas que se investigan ahí tienen que ver con la búsqueda de un mundo más justo. Por ejemplo, nosotras investigamos ahí temas como trata laboral, la trata de personas, temas como migración, temas como el hambre, como la violencia obstétrica, etcétera. Todas las temáticas que se investigan en este centro apuntan siempre a un mundo donde haya más equidad entre los géneros. Ahora hay un investigador también que estudia masculinidades y entonces todo converge como una institución comprometida, para volver a su pregunta. Claro. Bueno, usted como presidenta del Congreso ALAS Costa Rica 2015, bueno, en este congreso se ha incorporado una mesa de debate en que pone la relación de los jóvenes estudiantes, ¿no?, con la Asociación Latinoamericana de Sociología, como temática, ¿no? ¿Qué objetivos tiene al incorporar esta temática? Bueno, en realidad los jóvenes que van a participar, los estudiantes, pueden incorporarse a todas las actividades del Congreso.
ya sea como panelistas, como ponentes, sin ponencia, en cualquier, ¿verdad? El que se inscribe ahí participa en cualquier forma. No es que hay una mesa especial para estudiantes, sino que son congresistas más. Pero sí vamos a crear un espacio, un momento, y les vamos a dar un espacio físico para propiciar ese encuentro entre ustedes, que ustedes lo organicen y hablen de lo que quieran. No vamos a hacer nosotros de manera adultocéntrica lo que les decimos. Van a hablar de esto y la agenda es esta. No, eso serán ustedes que quieren hacer con ese espacio. ¿Verdad? Lo que estamos es, ahí está, hagan ustedes lo que quieran con eso. Es como propiciar un encuentro que ustedes son suficientemente lúcidos, ¿verdad? Como decía Violeta Parra, jardín de nuestra alegría. O sea, ¿qué sería de nosotros sin ustedes? Entonces, para ese jardín de nuestra alegría les vamos a dar un espacio para que ustedes debatan, discutan, articulen, propongan lo que quieran. Realmente, por ejemplo, desde mi perspectiva, me parece una iniciativa muy innovadora desde un congreso, por ejemplo, como el ALAS, ¿no? A veces en muchos congresos que veo, ¿no? Tal vez, como usted mencionaba, ¿no? La participación de los estudiantes a veces queda un poco limitada, tal vez a una ponencia, todo, pero a mí me gusta bastante la idea de incorporar un espacio para los estudiantes desde un congreso como es el ALAS. Bueno, usted en el discurso del día de la inauguración, ¿no?, de Pre-ALAS Perú 2015, reafirmaba la importancia de la poesía latinoamericana, ¿no? Y usted mencionaba a César Vallejo, y su relación y mencionaba que esta poesía latinoamericana tiene una relación con la sociología. ¿Podría usted un poco extender este comentario? Claro, yo lo hice porque lo creo, y también de manera provocadora, porque ustedes saben que entre sociólogos, ¿verdad?, hay muchas corrientes, visiones, conceptos de ciencia, y yo creo que la sociología peruana, que es lo que traté de transmitir ese día, se ha adelantado a lo que hoy día se discute en la configuración de un polo epistémico sur, que sobre todo es Boaventura de Sousa, el que nos viene a hablar de las epistemologías del sur, de la sociología de las emergencias, de la sociología de las ausencias, y él habla de la ecología de saberes y del diálogo de saberes. Eso es maravilloso, pero yo siento que la sociología peruana lo ha hecho siempre, ¿verdad? Y no solo la peruana, la andina en general, ¿verdad?, la boliviana también, tal vez por la fuerte presencia de población indígena que ha logrado, primero, la resistencia de conservar sus saberes, y segundo, la capacidad de ir casi que poniendo agenda a las ciencias sociales a través de sus demandas, de su existencia misma, de sus afirmaciones identitarias. Usted ve, por ejemplo, en el gran desarrollo también de la sociología boliviana y de la sociología peruana, donde la apuesta para la comprensión de nuestras realidades pasa por comprender también, por ejemplo, la realidad de las poblaciones indígenas, que fue lo que hizo Mariátegui en los 20, en el 28, ¿verdad?, del siglo pasado. Por eso es que la sociología peruana, para la sociología peruana, esto del diálogo de saberes no es nada nuevo, pero sí ya lo ha hecho siempre. Pero por eso es muy importante que los peruanos estén en un ALAS, porque no en toda América Latina se hace así la sociología. Bueno, y volviendo a la poesía, yo creo que la poesía nos da, la poesía y la literatura nos dan, no solo tienen que ver con un etos sociológico, sino que tienen una capacidad muy grande de demostración de la realidad. Vean, por ejemplo, una novela como Un mundo para Julius, de Bryce Echenique. Pues es un tratado sociológico, ¿verdad? Es una joya. Y uno lo puede leer hasta incluso desde teorías sociológicas, etcétera, ¿verdad? La literatura a veces se adelanta. Lean ustedes toda la literatura sociológica que hay después del golpe de Chile. Y claro, hay explicaciones muy, muy importantes de por qué se dio ese golpe de Estado y lo que fueron los años de dictadura.
pero la fuerza de poder uno imaginar lo que fue la cultura cotidiana bajo la dictadura, la tiene la literatura. Es un gran aporte para el... Claro, entonces, ¿cómo los sociólogos vamos a estar ajenos a eso? Claro, hay que aprender bastante de ello y también volver a leer, e incluso leer a los nuevos literatos que aparecen, ¿no? Porque es una representación de la realidad que es un producto social, claro. Y bueno, el estado de dependencia que nos ha caracterizado como región nos ha llevado a múltiples problemáticas internas y externas. Como consecuencia, desde la sociología nacen diferentes teorías, como cuando Aníbal Quijano nos habla, por ejemplo, de la cuestión de la colonialidad hoy. ¿Cómo considera usted la relación de América Latina y el Caribe con respecto a otras regiones a nivel global? ¿Con respecto a la generación de teoría o no? Claro, con respecto a la producción de la teoría. Ajá. Yo creo que ahí, de todo este grupo, ¿verdad? Wallerstein, en el cual dialoga con Aníbal Quijano, desde esta discusión que tiró al tapete Aníbal Quijano con esto de la colonialidad, América Latina está haciendo un aporte a nivel mundial. En la constitución de eso que podríamos pensar en un polo epistémico sur, no es geográfico, no es que vamos a dejar de leer a los clásicos, porque sería simplemente dejar de ser sociólogos, ¿verdad? Porque nuestra sociología nace en Europa, es una disciplina moderna, entonces tenemos que leer a los clásicos, obviamente. Ahora el tema es desde dónde y cómo los leemos. Y eso es lo que la discusión que planteó Aníbal Quijano se vuelve tan didáctica, ¿verdad? Porque es situarnos, en el caso de ustedes, desde Perú, desde lo que yo soy, y mirar al mundo, mirar la teoría, comprender los fenómenos. Y eso enriquece muchísimo, porque es lo que hace ver los límites de aplicar una teoría elaborada en otras latitudes. Eso fue lo que hizo Mariátegui, ¿verdad? Cuando Mariátegui vio el marxismo, dice, sí, pero aquí no hay clase obrera. ¿Qué pasa con los indígenas? Son esas preguntas que solo se pueden plantear cuando uno aprende a mirar la teoría desde donde está. Entonces yo creo, volviendo a su pregunta, que Aníbal Quijano, que ya hoy es todo un movimiento, tiene repercusiones a nivel mundial. Bueno, en su trabajo, En búsqueda de la promesa perdida de la sociología centroamericana, una propuesta desde la Asociación Centroamericana de Sociología, habla sobre una sociología comprometida con el cambio social hacia otro tipo de sociedades. ¿Qué ingredientes debe tener dicho proyecto regional al cual usted mencionaba? ¿Y en qué temáticas se debería de enfocar la sociología, no solo centroamericana, sino latinoamericana? Bueno, la pregunta es muy vasta con relación a los desafíos de la sociología regional hoy. Yo creo que el primer desafío es ese del que estábamos hablando, que es continuar en la búsqueda de una sociología propia, lo cual implica la capacidad de leer críticamente a los clásicos, leerlos desde acá, elaborar nuestras propias categorías, pero también el quehacer cotidiano de la ciencia social. Nosotros nos enfrentamos a muchos otros problemas que tienen que ver también con una situación de colonialidad del saber. Y yo lo vivo cotidianamente en ese centro de investigación del cual le hablo, Manuel, porque, por ejemplo, si uno ve el Informe Mundial del Desarrollo de las Ciencias Sociales que publicó UNESCO, relativamente comparando una década, que ellos comparan 2 décadas, la primera década y la primera de los 80 a los 90 y después la otra década, la región que más creció relativamente fue América Latina, en producción de ciencia social. Pero cuando uno compara los volúmenes, el gráfico muestra a América Latina así chiquitita, aunque dentro de la producción nuestra creció.
¿Quiénes son los que producen más cantidad en esos gráficos de la UNESCO? Los países del norte, Estados Unidos, Europa. ¿Y por qué? Porque no podemos nosotros, ¿no? Es que tiene que ver con la colonialidad del poder, porque ellos son los que tienen los recursos, las condiciones, los que definen qué es la ciencia, cómo hacer ciencia y los parámetros de medición de las publicaciones o los índices de citaciones. Si uno se va a ver esos índices con los que trabaja ese informe mundial, son los informes Ulrich, las indexaciones Thomson, todos utilizan revistas indexadas, publicadas en inglés, con parámetros de calidad académica definidos desde allá. Puede ser que nosotros definamos nuestros parámetros de otra manera. No es que vamos a hacer investigaciones de más mala calidad, es que puede ser que incorporemos otros elementos valorativos que ellos no incorporan. Por ejemplo, para nosotros podría ser importantísimo que la investigación tenga impacto social. Eso jamás estará en las indexaciones de esas revistas. Y por último, ¿qué expectativas a futuro tiene con respecto a la Asociación Latinoamericana de Sociología y la Sociología América Latina y del Caribe? Bueno, yo creo que la Asociación Latinoamericana de Sociología se consolida cada vez más. Estamos en una etapa de institucionalización. El presidente actual, el doctor Arnold, como el anterior, Pablo Enrique Martins, han hecho un esfuerzo por darle estatutos nuevos, institucionalizar más los procesos, y eso nos va a permitir seguir adelante, que ALA no sea solo un congreso bianual, sino toda esta vida activa entre congresos de prealas, de publicaciones, de redes de investigación, y entonces obviamente estamos apuntando a crear nuestros propios derroteros, nuestras propias utopías, que tal vez en el caso de América Latina pueden ser múltiples, no es una utopía, no vamos a unificar, no, somos, digamos, podemos apostarle a una unidad en la diversidad. Somos muy diversos, que ahí está la riqueza. Entonces, más bien, podríamos imaginarlo como una heterotopía de lo que hablaba Foucault. Un lugar otro, no sabemos cómo será, pero en todo caso, otros mundos son posibles, donde quepan todos los otros mundos posibles. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo prestado para la entrevista.